Buenos días, amados hermanos. Nuevamente junto a ustedes, junto a Débora, hoy viernes, sí, de acá de la radio Ebenecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para todos los 5 continentes, hermanos, llevando la palabra de Dios y lo que Dios ponga en nuestro corazón para hablar, amados hermanos. Como siempre hacemos reflexiones, de repente traemos una palabra, ¿verdad? Y bueno, agradecido a Dios, amados hermanos, de todo lo que Dios viene haciendo, ¿sí? Sabiendo que el Señor nos está limpiando, nos está purificando, nos está tratando con cada uno de nosotros, hermanos, de una manera muy especial, ¿sí? Porque estamos en esos últimos días, como hablamos siempre, no nos vamos a cansar de decir que estamos en los últimos días sobre la tierra, aunque muchos lo tienen por tardanza, como dice la palabra, amados hermanos, pero nosotros vemos todos los acontecimientos que están alrededor nuestro, ¿sí? Cómo se cumplen al pie de la letra, ¿verdad? Cómo se cumplen conforme a las profecías bíblicas, amados hermanos. Las profecías bíblicas, no hay una que haya fallado, porque está hecha por Dios, porque está inspirada por el Espíritu Santo, y cada profecía en el tiempo se cumple, en el tiempo se cumple. Y como siempre hablamos, amados hermanos, que la palabra es lumbrera a nuestros pies. A nosotros no nos agarra desprevenido todo lo que está pasando, no nos agarró desprevenido tampoco la pestilencia, ¿verdad? En el 2019, al final, y todo el 2020, 21, ¿sí? Y parte de lo que va del 22, cuando uno está metido en la palabra, metido en las cosas de Dios, sabemos que el tiempo es el que está apuntado en la Biblia. Entonces, ¿cómo iba a ser la pestilencia? No lo sabíamos, pero sí sabíamos que venía pestilencia y que todavía esto no se terminó, ¿verdad? Sobre la pestilencia. Yo ayer miraba unos niños, hermanos, todito con cada ampolla en las manos, en los brazos, espantosa, ¿verdad? Y ya hay una cantidad de niños así. También hay niños prácticamente de poquita edad, ¿sí? Y otros de meses que están con el hepatitis, hermanos, fulminante. Entonces estamos viendo el mundo convulsionado, estamos viendo las pestes de distintas clases saliendo por cada país, por cada lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros ya lo sabíamos. Por eso Dios, sí, nos hablaba, nos traía siervos de otros países para que nosotros nos preparáramos, que no nos agarrara improvisto, ¿verdad? Todo lo que el Señor iba a traer sobre la tierra. Porque los juicios comenzaron, ¿sí? Y nosotros debíamos estar agarrados a la palabra, haberle creído a aquellos siervos que venían de otros países, pastores de acá al Uruguay, que te hablaban de lo que se venía, como en el caso de nuestro hermano que ahora partió con el Señor, Freddy Granja. Freddy Granja, un hermano amoroso, un hermano con mucha experiencia, un hermano con mucho amor hacia las almas. Él no se quedaba un rato en la casa, él salía a entregar folletos a los liceos, a las plazas, a los barrios, a hablar, iba a la casa de los pastores, ¿sí? A tomar un té, enseñar la palabra, acompañarlos, ¿verdad? Un hombre con un amor maravilloso, pero un hombre muy que lo que es blanco era blanco y lo que era negro, ¿verdad? Con él no se jugaba, con él no había color gris, sino que era blanco y negro, ¿verdad? Y ese hombre, cuando vos te sentabas a hablar con él, era una maravilla, ¿no? Y yo le contaba los sueños, las visiones que yo había tenido, cuando la mayoría, ninguno te cree nada de sueños ni de visiones, amados hermanos. Te sentabas a hablar con él y le explicabas, mirá, tuve este sueño así, y él agarraba, mirá, esto es esto, tenía un discernimiento para interpretar los sueños que era impresionante, y él te hablaba sobre las visiones que él había tenido de los últimos días, hermano, y hoy uno que todavía se acuerda sus palabras, ¿verdad? Están latentes en nuestro espíritu, hoy estamos viendo todo lo que decía Freddy Granja, amados hermanos, un pastor de acá de la ciudad de Las Piedras, pero también Dios nos trajo, ¿verdad?, de otros países, pastores de una talla tremenda de conocimiento, de revelación de la palabra,
para que nosotros nos preparáramos, hermano. Para Dios un día son como 1000 años, ¿verdad? Y esta gente, estos hermanos amorosos que han venido de otros países, ¿sí? Hermanos, en el año 90, en el año 80 y pico, ellos venían al Uruguay hablando sobre la venida de Cristo, amado, y cómo teníamos que prepararnos, ¿sí? Y la mayoría le tomaban el pelo, Los jóvenes ni siquiera los querían escuchar, ¿verdad? A toda esta gente que no estaba hablando de lo que se venía. Entonces ahora, cuando vino todo lo que ellos hablaban, amados hermanos, el pueblo de Dios no estaba preparado para lo que se vino. No estaba preparado. Hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos abra el corazón, el entendimiento, que nos abra los ojos espirituales, los oídos espirituales, ¿sí? Porque todavía hay muchos que se ríen de la venida de Cristo. Y hay muchos que lo tienen por tardanza, amados hermanos. Pero cuando uno escudriña la Escritura, escucha a esos siervos de Dios, ¿sí? Hermano, uno está viendo que estamos allí, llegando a la meta final para que el anticristo gobierne la tierra. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar escudriñando la palabra, sabiendo los tiempos, orando, clamando: Señor, muéstrame todo lo oculto que hay. Muéstrame, revéleme lo que se entreteja como una tela de araña sobre el mundo. Señor, yo no quiero estar enredado con esa tela de araña que está entretejiendo Satanás en el mundo. Señor, tú me hiciste libre. Señor, enséñame a ver lo que no puedo ver. Enséñame a ver. Hermano, nosotros debemos estar orando así. Debemos de estar orando de esta manera, hermano, para que Dios nos abra los ojos, para que Dios nos dé el entendimiento de todo lo que está pasando, amados hermanos. Ayer tuvimos una conversación con hermanos de otras iglesias y me hablaban sobre la guerra que está habiendo en este momento, ¿verdad?, de Rusia y Ucrania. Y estaban asombrados porque ya habían tomado otra ciudad más. Digo, pero hermano, se va a cumplir. ¿Cómo que se va a cumplir? Está en la Biblia, hermano, está en la Biblia, se va a cumplir. Rusia va a arrasar todo lo que está alrededor de él, para luego atacar a Israel. Hermano, se está haciendo una brecha, ¿verdad?, para que todos esos pueblos alrededor le pertenezcan a él, para él luego ir a atacar a Israel. Le digo, es lógico que iba a pasar esto. Hermano, tenemos que entender la Biblia nos enseña, la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, para que nosotros tengamos entendimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y uno me hablaban de política y de acá, pero hermano, no me hables de política. El símbolo de Rusia es el oso y el significado es que desmenuza, amados hermanos. Ucrania va a poder con Rusia, amados hermanos, por más que venga la OTAN y por más que venga todo aquello a querer apoyar, cuando ya estamos en momentos proféticos, momentos bíblicos, donde sabemos que Rusia va a desmenuzar, hermano, todo lo que está alrededor, para luego entrar a Israel y formarse la batalla de Armagedón con los chinos y todo aquello, ¿verdad?, los turcos, todo aquello que van a estar junto a Rusia, hermano. Hay tanto odio por la política, que ese odio te saca la visión de lo que Dios habla. Y nosotros no podemos tener odio a la política, no nos podemos enredar con la política, no podemos estar hablando de política, porque son almas atadas por el enemigo que Cristo vino a libertar. Amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Dios ama las almas, no el pecado. Y ahí en esos lugares hay almas, ¿sí?, que son agradables a los ojos de Dios.
Y tal vez sean soldados, tal vez sean personas que están en la esfera de los gobiernos. Pero nosotros no nos podemos poner a hablar mal, sino que nosotros tenemos que orar, clamar y gemir para que esas almas se conviertan, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios fortalezca a su pueblo en este último tiempo, ¿verdad? Con conocimiento y con sabiduría, hermano. Que Dios nos abra, ¿verdad? Nos abra el entendimiento, hermano, para saber el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo. Un tiempo, hermano, precioso. Un tiempo hermoso. Y me voy a decir, pero Julio, ¿cómo va a decir un tiempo hermoso con la pestilencia? Sí, hermano. Porque la pestilencia, hermanos queridos, ¿sí? Vino por la iglesia en el mundo entero. La pestilencia no vino por el pecado del ser humano que está en el mundo, amados hermanos. Eso lo hablábamos los otros días en la reunión de pastores. No, yo lo decía, amados hermanos, porque hay que hablarlo bíblicamente, ¿verdad? Y cuando uno lo habla bíblicamente, amados hermanos, la palabra te respalda. La palabra te respalda, hermano. Que Dios nos ayude a entender, ¿sí?, lo que dice la palabra. Ya lo he leído acá en la radio, amados hermanos, pero esto es para que los hijos de Dios se convirtieran, salieran de la liviandad, salieran del mundo, ¿verdad? Y todavía hoy, después que tuvieron, ¿sí?, la peste y la misericordia de Dios, ¿sí?, sobre ellos, siguen igual, hermano. Vean lo que dice Segunda de Crónica 7:13. Se predica siempre el 14, porque nos conviene. Pero el 7:13, hermano, es lo que tenemos que hablar, para luego hablar 7:14. Y dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si enviare pestilencia a mi pueblo, no a Egipto, a mi pueblo, ¿verdad? Hermano, hemos visto, ¿sí?, de hace años, hermanos, no vemos más un paralítico levantarse, no vemos más un ciego ver, no vemos más una persona sorda que oiga, amados hermanos, no vemos aquello que veíamos hace 30 años, 35 años atrás, que en cualquier lugar había una campaña y un paralítico se levantaba, un ciego veía, amados hermanos. Las almas se convertían de corazón. No precisabas explicarle lo que era doctrina, lo leían y se apartaban de cómo estaban viviendo, amados hermanos. De 30 años para acá, 28, 25 años para acá, ya no pasó más nada de eso. Porque empezamos a vivir, amados hermanos, una doctrina que no venía de parte de Dios, que venía a través de la nueva era, que venía a través de la psicología, de la metafísica, del humanismo, y dejamos de escuchar la voz de Dios, amados hermanos. Y Dios tuvo que mandar pestilencia. Se lo vuelvo a repetir. Si yo cerrare los cielos para que no haya bendición, paralíticos levantados, ciegos ver, ¿verdad?, muertos resucitar, ¿verdad? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, para que no haya bendición, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Por qué vino la peste? Si todo lo primero también sucedió, se cerraron los cielos, no hubo bendición, las almas vienen con cáncer y terminan con cáncer, las almas venían con SIDA y morían con el SIDA,
A veces eran migajas por misericordia, que Dios sanaba a uno por acá y otro por allá, pero no a todos, como dice en el libro de los Hechos, que cuando Dios pasaba, y en los evangelios, Dios pasaba y sanaba a todos. Se había cerrado la puerta a los cielos por culpa nuestra. Ahora, hoy tenemos que reconocer, para así hablar el 2.14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, vino la pestilencia y la mayoría sigue igual que vivían antes. No oran, no leen la palabra, no ayunan. Y Dios tuvo una misericordia tremenda con ellos, como tuvo conmigo. Yo nunca lo tuve el coronavirus, gracias a Dios, al contrario, he orado por él y Dios ha sanado un montón de coronavirus. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos que entender cuando viene una pestilencia, cuando viene algo. No, fíjate este mundo pecador, los homosexuales, esto, aquello, no, hermano, no, es para que la iglesia, ¿sí?, tome las riendas de la senda antigua, parado en los caminos y mirar hacia atrás, hermano. Pero sin embargo, muchos siguen igual. Y se olvidaron de que estuvieron al borde de la muerte y todos entubados. Se olvidaron. ¿Verdad? Es cuando llueve, hay una tormenta y hay viento. Al otro día sale el sol y ya te olvidaste. Bueno, esto está pasando lo mismo. Pero sin embargo Dios te está hablando, ¿sí?, que Él viene, que te prepares, ¿sí?, que lo busques con todo tu corazón. Buscarme y viviréis. Amados hermanos, como Dios me dijo a mí, buscarme y viviréis, y en el fin del camino te estaré esperando con los brazos abiertos. Una palabra que la tengo grabada de parte del Señor en mi corazón, y cuando estoy medio bajoneado me acuerdo de aquella palabra y sigo firme por la gloria de Dios. Amados hermanos, buscarme y viviréis, y en el fin del camino te estaré esperando con los brazos abiertos. Por eso, hermano, tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos dio esos siervos maravillosos que vinieron al Uruguay, ¿sí?, enseñando lo que se iba a venir, y no le hicimos caso. A muchos los agarró desprevenidos. No esperaban que todo esto sucediera ahora. Ellos esperaban todo esto para dentro de 50 años. Muchos esperaban, dicen, no, yo primero me voy a morir, después va a suceder todo esto. Hermano, muchos han dicho eso, pero pila, pastores han dicho eso. No conocían los tiempos, no conocían el momento, pero aquellos que estábamos, ¿sí?, viviendo, ¿sí?, el tiempo de Dios, no nos agarró sorprendidos, no nos agarró como que hay una cosa bárbara, no, hermano. Tampoco nos va a agarrar lo que se viene de aquí en más, porque ya lo sabemos. Y por eso tenemos que estar bajo la sala del Altísimo, amados hermanos, para poder soportar lo que se viene. Si no estamos bajo la sala de Dios, hermanos, como dice el Salmo 91, si no estamos en Él, como dice la palabra, nosotros no vamos a poder soportar las pruebas. Si hoy que Dios te da un refrigerio para que te llenes del Espíritu Santo, se ora por todo menos por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo principal, hermano, que Dios te manda a orar? Pedir al Espíritu Santo. Pedir la llenura del Espíritu Santo. Amados hermanos, y pedimos por fulano, por mengano, por sultano, por esto, por el perrito que está enfermo. Hermanos queridos, y no estamos pidiendo para estar revestidos del poder de lo alto. Cuando Dios quiere derramar de su Espíritu para que tú puedas soportar lo que se viene. Pero ¿cuántos hermanos en el mundo entero ni les importa el bautismo del Espíritu Santo? Tienen temor, no quieren un compromiso. Entonces no oran pidiendo, Señor,
Dame de beber esos ríos de agua viva. Dame de tu Espíritu Santo. Dame de esas corrientes, Señor. Pon ese fuego abrasador en mi pecho, en mi espíritu, Señor. Se está pidiendo por cualquier cosa, menos por lo que Dios está pidiendo que oremos, por el bautismo del Espíritu Santo. Y luego orar por misericordia, por todos aquellos que están ciegos, aún familiares nuestros, aún hijos de pastores que están dentro de la iglesia y otros están fuera, que todavía están ciegos y que tampoco les interesa, ¿sí?, tomar la cruz y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque para recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse a sí mismo. El que no toma su cruz y me sigue, ¿te pensás que sin tomar tu cruz Dios te puede dar el bautismo del Espíritu Santo? No es que tenés que ser prudente como las 5 vírgenes para alumbrar en la medianoche. ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? Lo hablamos ayer, hermano, sobre los 7 diáconos. De buen testimonio y lleno del Espíritu Santo para servir las comidas. Entonces, Dios hoy nos está dando un refrigerio, hermano, un refrigerio, para que nosotros oremos todos juntos por el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermano, a entender esto, ¿sí? Es la única arma que el pueblo de Dios debe tener en su mano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. ¿Cuántos se escondieron, amados hermanos, en esta pandemia que vino? ¿Cuántos se escondieron? ¿Cuántos recién están abriendo las iglesias? Recién están abriendo las iglesias. Amados hermanos. Y se han agarrado un versículo. No, que hay que esconderse un poco, dice el Señor. Se han agarrado ese versículo, pero lo sacan del texto y del contexto. Amados hermanos, por la gracia de Dios, con nuestro pastor, hermanos queridos, no paramos nunca. Predicamos en la radio, predicamos en la iglesia, nunca paramos. ¿Sí? De repente, en un momento, cuando alguien estaba allí que tenía coronavirus, ahí se paró unos días. Pero en nuestro corazón estaba siempre la iglesia abierta, porque era el momento de más trabajo. El momento de una pandemia es cuando más tiene que trabajar la iglesia. No, pero la palabra dice que hay que esconderse un poco, hermano, por favor. Entendés las Escrituras. Que Dios nos ayude. Nada que ver, hermano, nada que ver cuando uno habla con una monja, y no soy católico, ni tampoco soy ecuménico, escucha bien, no te desvíes para otro lado. Te voy a decir de una monja, ¿sí?, que es pariente de nuestro pastor Freddy. Y esa monja, hermanos, cuando uno habla con ella, uno ve la carencia de amor que tenemos nosotros, la carencia de amor que tengo yo y que tienen la mayoría. Cuando ella te habla que la mandaron a una misión, ¿sí?, donde hubo un terremoto. Primero la mandaron a una guerra, y cuando venían los hombres sin un brazo, sin una pierna, que tenían que aún romperse la sotana, amados hermanos, para vendarlos, para hacer torniquetes, para que no se desangraran. Hermano, y esa monja nos contaba a nosotros, a mí, a la sierva, y a uno se le caían las lágrimas, porque uno ve las carencias que uno tiene delante del Señor. Y ella nos contaba que esos hombres la abrazaban, llorando y clamando, diciendo: tengo hijos, tengo mi mujer, tengo mi familia, y me voy a morir acá. Todavía tengo los gritos, me decía la monja, en mi corazón
Y era uno tras otro, y uno tras otro, y no en un día, sino en varios días y meses. Hermanos que lo mandaron allí a ayudar, donde estaban los heridos, donde llevaban los heridos de la guerra que hubo allí entre Estados Unidos y México. Amados hermanos. Y termina esa, y le dicen si quiere ir a un terremoto que hubo en Haití. Y ella dijo que sí, que primero estaban las almas. Una monja, hermano, una monja que al final se termina entregando a Cristo por la gracia del Señor. ¡Cuánto amor, hermano! Y nosotros no estamos dispuestos a salir de nuestras casas, de nuestra familia. Y esa gente, ¿verdad?, que idolatran, ¿sí?, imágenes, idolatran toda esa vida que hacen los católicos que no le pertenece a Dios. Muchos de ellos tienen un corazón mucho mejor que todos nosotros. Y después nos llamamos cristianos. Hermano, es lindo hablar con esas personas que hacen misiones para ver las carencias que tenemos cada uno de nosotros. ¿Estarías dispuesto a dejar tu hogar y tu familia? ¿Estarías dispuesto? Pero yo tengo tantos años, no importa los años. Moisés con 80 años tuvo que salir y libertar al pueblo. 80 años. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poder tener un corazón, ¿verdad?, preparado para lo que se viene. Preparado para lo que se viene. Y Dios quiere prepararte. Y Dios quiere darte el poder, que es el Espíritu Santo. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.